Shalom, mi amados Sajín, Erev Tov desde Sheparaz, en este hermoso yom en el que Yahweh, de nuevo con su Rahamín y su Ahabad, nos ha permitido poder contemplarlo. A Él sea la gloria por siempre, en el nombre de su amado Hijo Yahshua. Antes de irse de regreso al Shemayim con el Abba, Kadosh, Yahweh, Yahshua nos dijo que Él iba a prepararnos un lugar. Yahshua HaMashiach nos dejó varios legados y verajot a quienes nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Y entre estos nos proveyó un maravilloso bosquejo acerca de cómo dirigirnos a nuestro Abba Kadosh Yahweh, cuando nos enseñó aquella insustituible Tefilat modelo Abinud, conocida en el mundo con el nombre del Padre Nuestro. Esto fue respuesta a una pregunta que un talmid suyo le dijo. Cuando le vio hacer Tefilat, le rogó: Rabí, enséñanos a hacer Tefilat. Es en ese entonces cuando Yahshua todavía estaba ministrando aquí en la tierra a sus talmidín, y debemos de tener claro que lo único que quedaba en la Erez como pueblo de Israel era solamente el reino del sur, la casa de Judá y parte de la casa de Benjamín. El resto de las 12 tribus, las 10 tribus del reino del norte, también llamadas las tribus perdidas, habían desobedecido a Yahweh más de 700 años antes y subsiguientemente habían sido arrancadas de su propia Erez por los asirios como castigo de Yahweh, y así lo relata la Kizbeh HaKodesh. Desde entonces, en parte de la Erez de la tierra, solo quedaba la Bayit, la casa de Judá, y lamentablemente la misma hacía mucho tiempo que también había perdido la relación paterno-filial que debería existir entre todo verdadero israelita y su creador. Como bien sabemos, porque la escritura así nos lo confirma, que la religión rabínica había usurpado el lugar de Yahweh, el Abba, por lo cual los judíos, los de la casa de Judá contemporáneos a Yahshua, tenían una religión acerca del Abba y el Oje, mas no una relación personal con él. A través del bosquejo, del análisis de esta Tefilat, Abinú, el Padre Nuestro, Yahshua pretendía que aprendiéramos los fundamentos generales acerca de cómo dirigirnos a Yahweh, restaurando aquel esencial lazo de comunicación entre un hijo y un padre que se había perdido por causa de la tradición. Contrario a lo que piensa la mayor parte de la cristiandad, nuestro rabí, nuestro melech y mediador y sumo gadol, Yahshua HaMashiach, no nos ordenó a memorizarnos las palabras de esa Tefilat, el Abinú, el Padre Nuestro, para luego tener que recitarlas cada vez que nos presentáramos delante de nuestro Abba Kadosh celestial. Quisiera compartir con vosotros rápidamente las palabras que Yahshua pronunció a su talmid, según aparecen traducidas en el Beri Hadashah, tomando en cuenta que las podemos leer en menos de un minuto, y analicemos si esto que Yahshua habló se estaba tratando de una simple tefilat que debíamos de repetir, o si se trataba de algo más. Dice así la Tefilat: Abinú, que estás en el Shemayim, Kadoshim sea tu nombre, tu Sen, venga a nosotros tu Malhut, y hágase tu voluntad en la Erez como en el Shemayim. Danos hoy nuestro pan de cada yom, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén. Como habrán escuchado en esta tefilat, es más corta que la que usan normalmente los cristianos, porque fue Roma quien añadió una parte final, porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Eso no estaba escrito en esa tefilat que Yahshua nos enseñó. Si esto se tratara de una tefilat normal para repetirla, la misma, amados míos, como dije anteriormente, no dura ni un minuto, pues antes de que la concluyamos con el amén, solo habrán pasado 18 segundos, y esto supone un gran problema para los que hacen esta clase de tefilat repetitivas. Existen pasajes que comprueban que Yahshua y sus talmidín hacían tefilat por horas, no por segundos. ¿Acaso Yahshua, el Ben de Yahweh, nos ordenó a nosotros que recitáramos 18 segundos de palabras repetitivas y monótonas a nuestro Abba maravilloso Yahweh cada vez que nos presentáramos delante de Él? Difícilmente creo que Yahshua fuera esa su intención. A pesar de que la Iglesia de Roma convirtió las palabras de Yahshua en un rezo que dicho en voz normal apenas dura 18 segundos, esa nunca fue la intención de Yahshua, nuestro Mashiach. Recordemos, amados míos, que generalmente la sana doctrina se encuentra dispersa en varios lugares. Los secretos de las Escrituras no están en un pasud, sino que están dispersos en toda la Kizbeh HaKodesh, según lo había profetizado el Nabí Yeshayat Isaías en el capítulo 28, que vosotros, amados míos, podéis leer abriendo vuestra Kizbeh HaKodesh. Allí nos dice que encontraríamos la sana doctrina precepto por precepto, mandato por mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, en emez, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Yahweh hablará a este pueblo. Recordemos, amados míos, que Él no da su emez, su verdad, no da su interpretación, no enseña conocimiento, no da entendimiento, ni a los que están recién comenzando, ni a los recién quitados de los pechos, porque así mismo lo afirma la Escritura. Él lo revela y lo da a los que son obedientes, a los maduros, a los que ejercitan ese alimento sólido en sus propias hayín, en sus propias vidas. Por eso nosotros, los que estamos procurando cada yom ser sus fieles kodeshim, no acostumbramos a hacer doctrina con un solo pashut, como hacen los cristianos, o como quien quiera hacer quien le dé la gana. Lo que aprendemos y lo que damos por alajá en la genuina quejilá de Yahshua es sólo la sana doctrina que se deriva de la obediencia a los mitzvot, tales como los que aparecen en Yeshayat 28:10. Esa es la diferencia. Presten atención, amados míos. Esa es la diferencia entre la verdadera quejilá de Yahshua, que es guiada por el Ruach HaKodesh hacia toda emez, hacia toda verdad, y el resto de las quejilós, o congregaciones, o llámenle iglesias, o sinagogas, o asambleas, o yeshivás, porque éstas no obedecen estos principios, y que se fundamentan en sus verdades a medias, o que están demasiado contaminadas. El Abinú, el Padre Nuestro, nos provee un bosquejo idóneo para nuestra tefilat diaria. Nuestro ají mayor y Salvador Yahshua quiso indicarnos a todos nosotros varios elementos esenciales que no deben de faltar en una tefilat normal o general, o del día a día,
Vamos a ver ahora lo que contestó Yahshua a ese talmid antes de revelarle esta famosa oración modelo llamada Abinú. Yahshua les dijo: cuando hagáis tefilá, decid: Padre nuestro que estás en el Shemayim. Con esto, amados míos, parafraseando, Yahshua estaba diciendo que cuando vayan a Yahweh, procuren decir o incluir algo por el estilo de estas palabras en su tefilá. Esto es lo que realmente significa: cuando hagáis tefilá, decid: Abinú que estás en el Shemayim. Y Yahshua no nos dijo: cuando hagáis tefilá, repetid: Abinú que estás en el Shemayim. No, él no lo dijo como repetición, sino como lo que verdaderamente significaba, que nos estábamos dirigiendo a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Hay una gran diferencia entre ambas expresiones, pues nuestro novio y Malach Yahshua está hablándonos acerca de conceptos que hay detrás de esas palabras y no de las palabras en sí. Para que lo puedan entender, amados míos, no es la letra lo que quiere que repitamos, sino que quiere que vivamos el espíritu de esa letra. En el Abinú no encontramos una tefilá repetitiva, sino que es una guía para nuestras propias tefilá personales. Esa tefilá, en ella Yahshua nos provee varios conceptos fundamentales que nosotros, los talmidín, debemos de incluir cuando hagamos generalmente tefilá. De manera que en este particular caso, no importa realmente cuán correctamente traducidas puedan estar las palabras o no. Lo que nos concierne realmente son los conceptos o ideas que tales palabras nos ilustran. Y eso lo vamos a examinar ahora. Es el espíritu de la letra y no la letra. Antes de seguir dando esta alajá sobre la tefilá, dejemos en claro dos cosas muy importantes, amados míos. La primera es que las palabras incluidas por Yahshua en esta tefilá no aparecen ahí a exclusión de otras palabras o ideas reveladas en la Torá, de acuerdo a lo que leemos en Yeshayat 28. Y segunda, que al contestar a su talmid en ese pasaje del Sefer de Silas, Yahshua HaMashiach está asumiendo de nosotros algo muy importante que la gente no se para a pensar, y es que somos sus verdaderos y fieles seguidores. Amados míos, Yahshua se está dirigiendo y respondiendo a un verdadero talmid suyo, posiblemente incluso al propio Silas, independientemente de quién haya sido ese talmid. A través de él, nuestro amo, nuestro Adón, se está dirigiendo a cualquiera que también sea su verdadero talmid. Y nosotros asumimos lo que somos delante de Yahweh a través de Yahshua. Nosotros somos sus verdaderos talmidín, si es que realmente nos estamos esforzando Yom a Yom por serlo. Yahshua correctamente asume que no estamos constantemente recayendo en pecado y necesitando de otro tipo de tefilá o posiblemente de ayuno. En el Abinú hay un bosquejo muy apropiado para nuestras tefilá generales y cotidianas cuando estamos en situaciones espirituales normales. Quiere decir que no estamos viviendo en pecado. Estar en condición pecaminosa es una situación excepcional y no es la regla o la situación general y normal de un verdadero creyente y seguidor
de Yahshua HaMashiach, que se supone, amado Sajín, que no está en pecado como cuestión normal de su hayín, de su vida. Todos somos pecadores, pero lo que se condena es la práctica del pecado. ¿Cómo sabemos nosotros que las palabras de esta Tefilat Abinú no bastan, ni incluyen todo, ni constituyen todo lo que tenemos que decir siempre que hagamos Tefilat a Yahweh? Lo sabemos porque las palabras de Yahshua no apuntan hacia situaciones específicas por las que generalmente acudimos a nuestro Abba en Tefilat. Apuntan a cosas muy generales. Yahshua pretende que a ese maravilloso bosquejo suyo le añadamos nuestro toque genuino y personal, nuestra circunstancia, nuestras pruebas, que en cada uno de nosotros es diferente. Por eso no se puede repetir esa oración y generalizar con ella, sino que cada uno debe sacar de ella el espíritu de esa letra y hacerla propia. Ese toque genuino y personal, cuando hablamos con nuestro Abinú, nuestro Padre, o con Yahshua HaMashiach, porque también podemos hablar con Yahshua HaMashiach. ¿Quién ha dicho que no podemos hablar con Él? Él es nuestro sumo gadol, Él es nuestro intermediario, nuestro mediador entre Yahweh y nosotros. Y a veces podemos hablar con Él y pedirle cosas. Dice el Tehilín 37:4, donde nos está instruyendo: pon tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu lev, de tu corazón. En el Abinú no hay referencia alguna a sanación por enfermedad, ni a la Tefilat por nuestro Sajín, ni tampoco a pedidos de protección y ayuda relativas a nuestros enemigos. Y esto se debe a que las palabras de Yahshua citadas por Silas y Matillat no incluyen toda la doctrina en lo referente a las Tefilat, sino solamente lo básico. Las palabras en Silas 11:2 no son exclusivas de lo revelado en todo el resto de la Torá de Yahweh. Claramente en estos pasut de la Kizbet aparecen referencias a hacer Tefilat por nuestros enemigos, a pedir por la Kejilá, a pedir por nuestro Sajín. Como dice: yo he rogado por ti para que tu emunat no falle. También podemos pedir sabiduría, como lo expresa el Shefer de Jacobo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y pedir todo lo que pidamos, siempre, siempre, en el Sen, en el nombre de Yahshua HaMashiach, para que nos sea todo dado, porque Él es el mediador, todo lo vamos a recibir a través de Él. Ciertamente las palabras que leímos en el Abinú no proveen para nada de estas cosas. Hay hermanos, Sajín, que tienen enfermedades, pasando situaciones específicas, pues esas las deben de incluir en esa tefilá, en esa comunión con nuestro Abba, que no son más que expresiones de nuestro led, sentimientos de un hijo a un Abba. No hay nada parecido a como muchos quieren interpretar, porque muchos, incluso mesiánicos, recitan esta oración, esta tefilá del Abinú. Y yo les pregunto, ¿acaso termina Yahshua HaMashiach esa tefilá modelo con las palabras: todo esto te lo pedimos en el nombre Kodesh de tu Ben Yahshua HaMashiach, así sea? Obviamente no es así. En esa ocasión Yahshua terminó de hablar diciendo: y no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno.
Eso es lo que tenemos que entender, amados míos. Ahí no dice todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, sino que tenemos que ir a otra parte de la Escritura donde nos dice que cada vez que hagamos tefilá a nuestro abacado, lo hagamos siempre en el nombre de Yahshua. ¿Os dais cuenta lo que ocurre siempre que cogemos un texto sacado de su contexto y aislado? Que cometemos el error de no estar haciendo las cosas de forma correcta. En Jonahán 14:13, Yahshua nos dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Abba sea glorificado en el Ben, en su Hijo. ¿Os dais cuenta quién es el que nos concede las cosas? ¿Quién es el que realiza esas peticiones que hacemos? El propio Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para que sea glorificado Él. Él ya tiene su gloria como Melech, como Rey, como Sumo Gadol. Para que el Abba sea glorificado en su Hijo. Amados míos, ¿por qué entonces en el Abinú no aparece Yahshua diciéndonos que todo eso que pidamos a Yahweh cuando hagamos tefilá, se lo pidamos en su nombre? ¿Acaso Yahshua está quebrantando su propia dabar, su propia palabra? De ninguna manera. La razón es porque Yahshua estaba plenamente consciente del mandato profetizado en Isaías, Yeshayat 28:10, y él no estaba dispuesto a quebrantarlo. Yahshua, nuestro Adón y soberano, se adhiere a la dabar escrita, porque él jamás habló su propia palabra, y además él la magnifica y le da mayor cumplimiento, por lo cual Yahshua también nos revela el resto de lo que nos tiene que decir respecto a la tefilá y respecto a muchos otros temas, como leímos, un poquito aquí y otro poquito allá. En el texto de Jonahán 14:13 no contradice para nada el resto de la Torá, al contrario, la magnifica. O sea que nos provee más información y mucho más detalle. La Torá nos provee otros detalles, ejemplos de tefilá y de actitudes apropiadas para lidiar exitosamente cuando estemos atravesando condiciones espirituales extraordinarias que no están cubiertas en esta oración modelo, tales como cuando hemos pecado y queremos hacer tefilá a nuestro Abba para pedir perdón. La sana doctrina nos muestra que tenemos que purgar ese pecado primero. Nos tenemos que conciliar con él antes de dirigirnos a nuestro abacado, a diferencia de cómo lo haríamos cuando no tenemos pecado alguno y nuestra situación espiritual es la ordinaria, la aceptable. ¿Cómo sabemos que esto es así? La Escritura, la Kitvé, nos enseña a dejar nuestra ofrenda en el altar e ir a conciliarnos y borrar ese pecado, y cuando lo hayamos hecho, regresar al altar y ofrecerla a Yahweh. En el Abinú no hay provisión para esto, lo cual comprueba que es un tipo de bosquejo o de tefilá generalizada, y no una tefilá para circunstancias espirituales excepcionales. Yahshua nos brinda información extra en muchos otros lugares de la Kitvé para instruirnos, para darnos alajá respecto a los pasos a seguir para obtener el perdón de Yahweh. En el Sefer de Mardokai, capítulo 11, pasuk 25, dice: y cuando estéis haciendo tefilá, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Abba que está en el Shemayim os perdone a vosotros vuestras transgresiones. La enseñanza, la halajá aquí, amados míos, es perdonar a los que hayan pecado contra nosotros. Y para que Yahweh nos perdone en esa medida, si no estamos dispuestos a perdonar a nuestro ají, a nuestra jod, Yahweh tampoco nos va a perdonar. No podremos acercarnos al altar de Yahweh, a la presencia de Yahweh, si antes no perdonamos.
Como dice Matillat, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu ají tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu ají y entonces ven y presenta tu ofrenda. En estos pasajes que acabamos de leer se nos muestra que antes de ir a Yahweh no podemos tener pecado propio que no querramos o no podamos expiar. Y segundo, que no podemos presentarnos ante Yahweh si recordamos que hemos pecado contra alguien y no hemos puesto remedio. Y tercero, no podemos esperar el perdón de Yahweh si no hemos querido perdonar a nuestro prójimo, a nuestro ají. Amados míos, es de suma importancia que entendamos todas estas cosas. Dice Yeshayá 61, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se regocijará en mi Elohim, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Mi casa será llamada casa de tefilá para todas las naciones. Ahí no dice casa de rezos, ni casa de repeticiones, sino casa de tefilat. Procuremos, amados ajín, ser nosotros de los de comportamiento más celoso, más ardiente, más humilde, más temeroso y fiel, y esforcémonos, Yon a Yon, por aprender a hacer tefilat en conformidad a la Torá y aceptación a los ojos de Yahweh y no a los ojos de los hombres religiosos que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Que tengan, amados ajín, un hermoso Yom. Shalom. Shalom, mi amados ajín, Erev Tov desde Sheparaz en este hermoso Yom en el que Yahweh, de nuevo con su Rajamín y su Ahabad, nos ha permitido poder contemplarlo. A Él sea la gloria por siempre en el nombre de su amado Hijo Yahshua. Antes de irse de regreso al Shemayim con el Abba, Kadosh, Yahweh, Yahshua nos dijo que Él iba a prepararnos un lugar. Yahshua HaMashiach nos dejó varios legados y verajot a quienes nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Y entre estos nos proveyó un maravilloso bosquejo acerca de cómo dirigirnos a nuestro Abba Kadosh Yahweh, cuando nos enseñó aquella insustituible Tefilat modelo, Abinud, conocida en el mundo con el nombre del Padre Nuestro. Esto fue respuesta a una pregunta que un talmid suyo le dijo. Cuando le vio hacer tefilat, le rogó: Rabí, enséñanos a hacer tefilat. Es en ese entonces cuando Yahshua todavía estaba ministrando aquí en la tierra a sus talmidín, y debemos de tener claro que lo único que quedaba en la Erez como pueblo de Israel era solamente el reino del sur, la casa de Judá y parte de la casa de Benjamín. El resto de las 12 tribus, las 10 tribus del reino del norte, también llamadas las tribus perdidas, habían desobedecido a Yahweh más de 700 años antes y subsiguientemente habían sido arrancadas de su propia Erez por los asirios como castigo de Yahweh, y así lo relata la Kizbeh HaKodesh. Desde entonces, en parte de la Erez de la tierra, solo quedaba la Bayit, la casa de Judá, y lamentablemente la misma hacía mucho tiempo que también había perdido la relación paterno-filial que debería existir entre todo verdadero israelita y su creador. Como bien sabemos, porque la escritura así nos lo confirma, que la religión rabínica
había usurpado el lugar de Yahweh, el Abba, por lo cual los judíos, los de la casa de Judá contemporáneos a Yahshua, tenían una religión acerca del Abba y Elohe, mas no una relación personal con él. A través del bosquejo, del análisis de esta Tefilat, Abinú, el Padre Nuestro, Yahshua pretendía que aprendiéramos los fundamentos generales acerca de cómo dirigirnos a Yahweh, restaurando aquel esencial lazo de comunicación entre un hijo y un padre que se había perdido por causa de la tradición. Contrario a lo que piensa la mayor parte de la cristiandad, nuestro rabí, nuestro melech y mediador y sumo gadol, Yahshua HaMashiach, no nos ordenó a memorizarnos las palabras de esa Tefilat, el Abinú, el Padre Nuestro, para luego tener que recitarlas cada vez que nos presentáramos delante de nuestro Abacado celestial. Quisiera compartir con vosotros rápidamente las palabras que Yahshua pronunció a su talmid, según aparecen traducidas en el Beri Hadashah, tomando en cuenta que las podemos leer en menos de un minuto, y analicemos si esto que Yahshua habló se estaba tratando de una simple tefilat que debíamos de repetir, o si se trataba de algo más. Dice así la tefilat: Abinú, que estás en el Shemayim, Kadoshim sea tu nombre, tu Sen, venga a nosotros tu Malhut, y estamos esforzando Yon a Yon por serlo. Yahshua correctamente asume que no estamos constantemente recayendo en pecado y necesitando de otro tipo de tefilat, o posiblemente de ayuno. En el Abinú hay un bosquejo muy apropiado para nuestras tefilat generales y cotidianas, cuando estamos en situaciones espirituales normales. Quiere decir que no estamos viviendo en pecado. Estar en condición pecaminosa es una situación excepcional y no es la regla o la situación general y normal de un verdadero creyente y seguidor de Yahshua HaMashiach, que se supone, amados Sajín, que no está en pecado como cuestión normal de su hayín, de su vida. Todos somos pecadores, pero lo que se condena es la práctica del pecado. ¿Cómo sabemos nosotros que las palabras de esta Tefilat Abinú no bastan, ni incluyen todo, ni constituyen todo lo que tenemos que decir siempre que hagamos Tefilat a Yahweh? Lo sabemos porque las palabras de Yahshua no apuntan hacia situaciones específicas por las que generalmente acudimos a nuestro Abba en Tefilat. Apuntan a cosas muy generales. Yahshua pretende que a ese maravilloso bosquejo suyo le añadamos nuestro toque genuino y personal, nuestra circunstancia, nuestras pruebas, que en cada uno de nosotros es diferente. Por eso no se puede repetir esa oración y generalizar con ella, sino que cada uno debe sacar de ella el espíritu de esa letra y hacerla propia. Ese toque genuino y personal, cuando hablamos con nuestro Abinú, nuestro Padre, o con Yahshua HaMashiach, porque también podemos hablar con Yahshua HaMashiach. ¿Quién ha dicho que no podemos hablar con Él? Él es nuestro sumo gadol, Él es nuestro intermediario, nuestro mediador entre Yahweh y nosotros. Y a veces podemos hablar con Él y pedirle cosas. Dice el Tehilín 37:4, donde nos está instruyendo: pon tu delicia en Yahweh y Él te dará las peticiones de tu lev, de tu corazón. En el Abinú
No hay referencia alguna a sanación por enfermedad, ni a la tefilá por nuestro sajín, ni tampoco a pedidos de protección y ayuda relativas a nuestros enemigos. Y esto se debe a que las palabras de Yahshua citadas por Silas y Matillad no incluyen toda la doctrina en lo referente a las tefilá, sino solamente lo básico. Las palabras en Silas 11.2 no son exclusivas de lo revelado en todo el resto de la Torá de Yahweh. Claramente en estos pasús de la Kitzbeh aparecen referencias a hacer tefilá por nuestros enemigos, a pedir por la quejilá, a pedir por nuestro sajín. Como dice, yo he rogado por ti para que tu emunad no falle. También podemos pedir sabiduría, como lo expresa el Shefer de Jacobo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y pedir todo lo que pidamos, siempre, siempre, en el Sen, en el nombre de Yahshua HaMashiach, para que nos sea todo dado, porque Él es el mediador, todo lo vamos a recibir a través de Él. Ciertamente las palabras que leímos en el Abinú no proveen para nada de estas cosas. Hay hermanos, sajín, que tienen enfermedades, pasando situaciones específicas, pues esas las deben de incluir en esa tefilá, en esa comunión, o que están demasiado contaminadas. El Abinú, el Padre Nuestro, nos provee un bosquejo idóneo para nuestra tefilá diaria. Nuestro ají mayor y Salvador Yahshua quiso indicarnos a todos nosotros varios elementos esenciales que no deben de faltar en una tefilá normal o general, o del día a día. Vamos a ver ahora lo que contestó Yahshua a ese talmid antes de revelarle esta famosa oración modelo llamada Abinú. Yahshua les dijo: cuando hagáis tefilá, decid: Padre nuestro que estás en el Shemayim. Con esto, amados míos, parafraseando, Yahshua estaba diciendo que cuando vayan a Yahweh, procuren decir o incluir algo por el estilo de estas palabras en su tefilá. Esto es lo que realmente significa: cuando hagáis tefilá, decid: Abinún que estás en el Shemayim. Y Yahshua no nos dijo: cuando hagáis tefilá, repetid Abinú que estás en el Shemayim. No, Él no lo dijo como repetición, sino como lo que verdaderamente significaba, que nos estábamos dirigiendo a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Hay una gran diferencia entre ambas expresiones, pues nuestro novio y Malach Yahshua está hablándonos acerca de conceptos que hay detrás de esas palabras y no de las palabras en sí. Para que lo puedan entender, amados míos, no es la letra lo que quiere que repitamos, sino que quiere que vivamos el espíritu de esa letra. En el Abinú no encontramos una tefilá repetitiva, sino que es una guía para nuestras propias tefilá personales. Esa tefilá, en ella Yahshua nos provee varios conceptos fundamentales que nosotros, los talmidín, debemos de incluir cuando hagamos generalmente tefilá. De manera que en este particular caso, no importa realmente cuán correctamente traducidas puedan estar las palabras o no. Lo que nos concierne realmente son los conceptos o ideas que tales palabras nos ilustran. Y eso lo vamos a examinar ahora. Es el espíritu de la letra y no la letra.
Antes de seguir dando esta alajá sobre la tefilá, dejemos en claro dos cosas muy importantes, amados míos. La primera es que las palabras incluidas por Yahshua en esta tefilá no aparecen ahí a exclusión de otras palabras o ideas reveladas en la Torá, de acuerdo a lo que leemos en Yeshayat 28. Y segunda, que al contestar a su talmiz en ese pasaje del Sefer de Silas, Yahshua HaMashiach está asumiendo de nosotros algo muy importante que la gente no se para a pensar, y es que somos sus verdaderos y fieles seguidores. Amados míos, Yahshua se está dirigiendo y respondiendo a un verdadero talmiz suyo, posiblemente incluso al propio Silas, independientemente de quién haya sido ese talmiz. A través de él, nuestro amo, nuestro Adón, se está dirigiendo a cualquiera que también sea su verdadero talmiz. Y nosotros asumimos lo que somos delante de Yahweh a través de Yahshua. Nosotros somos sus verdaderos talmidín, si es que realmente nos están con nuestro Abba, que no son más que expresiones de nuestro led, sentimientos de un hijo a un Abba. No hay nada parecido a como muchos quieren interpretar, porque muchos, incluso mesiánicos, recitan esta oración, esta tefilá del Aminú. Y yo les pregunto, ¿acaso termina Yahshua HaMashiach esa tefilá modelo con las palabras: todo esto te lo pedimos en el nombre Kodesh de tu Ben Yahshua HaMashiach, así sea? Obviamente no es así. En esa ocasión Yahshua terminó de hablar diciendo: y no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. Eso es lo que tenemos que entender, amados míos. Ahí no dice todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, sino que tenemos que ir a otra parte de la Escritura donde nos dice que cada vez que hagamos tefilá a nuestro abacado, lo hagamos siempre en el nombre de Yahshua. ¿Os dais cuenta lo que ocurre siempre que cogemos un texto sacado de su contexto y aislado? Que cometemos el error de no estar haciendo las cosas de forma correcta. En Jonahán 14:13, Yahshua nos dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Abba sea glorificado en el Ben, en su Hijo. ¿Os dais cuenta quién es el que nos concede las cosas? ¿Quién es el que realiza esas peticiones que hacemos? El propio Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para que sea glorificado Él. Él ya tiene su gloria como Melech, como Rey, como Sumo Gadol. Para que el Abba sea glorificado en su Hijo. Amados míos, ¿por qué entonces en el Abinú no aparece Yahshua diciéndonos que todo eso que pidamos a Yahweh cuando hagamos tefilá, se lo pidamos en su nombre? ¿Acaso Yahshua está quebrantando su propia dabar, su propia palabra? De ninguna manera. La razón es porque Yahshua estaba plenamente consciente del mandato profetizado en Isaías, Yeshayat 28:10, y él no estaba dispuesto a quebrantarlo. Yahshua, nuestro Adón y soberano, se adhiere a la dabar escrita, porque él jamás habló su propia palabra, y además él la magnifica y le da mayor cumplimiento, por lo cual Yahshua también nos revela el resto de lo que nos tiene que decir respecto a la tefilá y respecto a muchos otros temas, como leímos un poquito aquí y otro poquito allá. En el texto de Jonahán 14:13
no contradice para nada el resto de la Torá, al contrario, la magnifica. O sea que nos provee más información y mucho más detalle. La Torá nos provee otros detalles, ejemplos de tefilá y de actitudes apropiadas para lidiar exitosamente cuando estemos atravesando condiciones espirituales extraordinarias que no están cubiertas en esta oración modelo, tales como cuando hemos pecado y queremos hacer tefilá a nuestro Abba para pedir perdón. La sana doctrina nos muestra que tenemos que purgar ese pecado primero, nos tenemos que conciliar con él antes de dirigirnos a nuestro Abba Kadosh, a diferencia de cómo lo haríamos cuando no tenemos pecado alguno y nuestra situación espiritual es la ordinaria, la aceptable. ¿Cómo sabemos que esto es así? La Escritura, la Kizbe, nos enseña a dejar nuestra ofrenda en el altar e ir a conciliarnos y borrar ese pecado, y cuando lo hayamos hecho, regresar al altar y ofrecerla. Hace tu voluntad en la Erez como en el Shemayim. Danos hoy nuestro pan de cada yom. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como habrán escuchado en esta tefilá, es más corta que la que usan normalmente los cristianos, porque fue Roma quien añadió una parte final, porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Eso no estaba escrito en esa tefilá que Yahshua nos enseñó. Si esto se tratara de una tefilá normal para repetirla, la misma, amados míos, como dije anteriormente, no dura ni un minuto, pues antes de que la concluyamos con el amén, solo habrán pasado 18 segundos. Y esto supone un gran problema para los que hacen esta clase de tefilá repetitivas. Existen pasajes que comprueban que Yahshua y sus talmidín hacían tefilá por horas, no por segundos. ¿Acaso Yahshua, el Ben de Yahweh, nos ordenó a nosotros que recitáramos 18 segundos de palabras repetitivas y monótonas a nuestro Abba maravilloso Yahweh cada vez que nos presentáramos delante de él? Difícilmente creo que Yahshua fuera esa su intención. A pesar de que la Iglesia de Roma convirtió las palabras de Yahshua en un rezo que dicho en voz normal apenas dura 18 segundos, esa nunca fue la intención de Yahshua, nuestro Mashiach. Recordemos, amados míos, que generalmente la sana doctrina se encuentra dispersa en varios lugares. Los secretos de las Escrituras no están en un pasud, sino que están dispersos en toda la Kizbe HaKodesh, según lo había profetizado el Naví Yeshayah Isaías en el capítulo 28, que vosotros, amados míos, podéis leer abriendo vuestra Kizbe HaKodesh. Allí nos dice que encontraríamos la sana doctrina precepto por precepto, mandato por mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, en emez, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Yahweh hablará a este pueblo. Recordemos, amados míos, que Él no da su emez, su verdad, no da su interpretación, no enseña conocimiento, no da entendimiento, ni a los que están recién comenzando, ni a los recién quitados de los pechos, porque así mismo lo afirma la Escritura. Él lo revela y lo da a los que son obedientes, a los maduros, a los que ejercitan ese alimento sólido en sus propias hayim, en sus propias vidas. Por eso nosotros,
los que estamos procurando cada yom ser sus fieles kodeshim, no acostumbramos a hacer doctrina con un solo pasut, como hacen los cristianos, o como quien quiera hacer quien le dé la gana. Lo que aprendemos y lo que damos por alajá en la genuina quejilá de Yahshua es solo la sana doctrina, que se deriva de la obediencia a los mitzvot, tales como los que aparecen en Yesayat 28:10. Esa es la diferencia. Presten atención, amados míos. Esa es la diferencia entre la verdadera quejilá de Yahshua, que es guiada por el Ruach HaKodesh hacia toda emez, hacia toda verdad, y el resto de las quejilós, o congregaciones, o llámenle iglesias, o sinagogas, o asambleas, o yeshivás, porque éstas no obedecen estos principios, y que se fundamentan en sus verdades a medias,